3 días antes de la proclamación de la Segunda República, nace el 11 de abril de 1931 José María Ruiz Mateos, en la tierra de viñedos de Rota. Es el tercero de los 6 hijos del conocido bodeguero don Zoilo Ruiz Mateos y Encarnación Jiménez de Tejada, y vive su infancia en esta localidad gaditana hasta que su padre traslada su bodega, Zoilo Ruiz Mateos, Sociedad Anónima, a Jerez de la Frontera. Desde muy pequeño, el trabajo de su padre marca su futuro. A los 14 años comienza a trabajar junto a su padre Zoilo. En las bodegas visita a los clientes y se encarga de los pedidos. El 27 de junio de 1958 aparece la primera huella del empresario. El diario Ayer recoge la siguiente noticia. En la iglesia parroquial de San Marcos se celebrará a las 7 de la tarde de hoy el matrimonial enlace de la bellísima señorita María Teresa Rivero y Sánchez Tomate y don José María Ruiz Mateos y Jiménez. Teresa, una joven de buena familia, acepta la entrega en cuerpo y alma de su marido a los negocios. La ambición empresarial de José María le lleva a buscar la manera de expandir el negocio de su progenitor y enfrentarse a las grandes bodegas de Jerez. Yo me dedicaba, sin saber inglés, a escribir a los importadores de vino de Europa. ¿Sabe cuántas cartas yo le escribí a ese señor que no me contestaba? 50 cartas, americano. Y al final lo consiguió. La empresa Harveys de Bristol muestra su interés en la propuesta del joven y el 3 de julio de 1958 José María tiene que abandonar su luna de miel en Mallorca y regresar a Jerez para iniciar las negociaciones. La reunión es un éxito y consigue un acuerdo de exportación de vino jerezano durante 99 años. Ese sería el germen de Rumasa, que se constituye el 16 de marzo de 1961 y que llegará a ser el holding de empresas más importante de España, convirtiendo a José María en el hombre más rico del país. A partir de ahí comenzó Rumasa, con 7 obreros, con 300.000 pesetas, y llegó, después de mucho, con la selección de personal, de gente idónea, a propósito, adecuada, gente competente y válida, con verdadero espíritu empresarial, llegó a ser el holding, la agrupación empresarial más importante de España. Rumasa consigue poco a poco adueñarse de las bodegas de la zona e incluye sus nombres en la pared de un emblemático edificio que está en la salida hacia Sevilla. Conocido popularmente como el Valle de los Caídos, los trabajadores de las bodegas lo visitaban diariamente para saber si su bodega había sido absorbida por el imparable grupo empresarial. José María se traslada a Madrid y trabaja para hacer crecer su floreciente imperio. Comienza a adquirir empresas en crisis y bancos que ayudan a financiar esos negocios. Entre sus activos se encuentran bancos como el del Noroeste, Alicante, Sevilla y Atlántico. Viñas y bodegas como Gran Duque de Alba y Don Zoilo, inmobiliarias y la mayor cadena española de hoteles en propiedad en los principales destinos turísticos. Con motivo del 15 aniversario de Rumasa, Ruiz Mateos elabora un informe con todos sus activos e incluye una carta manuscrita en la que define su principal motivación. Rumasa es el resultado de un esfuerzo derivado de la aplicación de una vocación definida, de la aportación de una voluntad férrea, de la entrega, la disciplina, la tenacidad, el sacrificio, la abnegación y de un deseo ardiente y constante de lograr algo importante en el campo empresarial que redunde en beneficio del mayor número de personas y en prestigio de nuestra queridísima España. En 1976, Rumasa ya es la sociedad financiera más importante de España, con 232 empresas, una plantilla de 25.000 personas y su patrimonio asciende a 40.000 millones de pesetas. El empresario tiene en ese momento 45 años y confiesa a blanco y negro que vive sin miedo su gran éxito. Nada hace presagiar que su caída está más cerca de lo que parece. Señor Ruiz Mateos, ¿no teme usted que con la misma rapidez y espectacularidad con la que ha subido su gran imperio industrial se venga abajo? No temo absolutamente a nada. Lo peligroso en estas cosas es poner todos los huevos en la misma cesta. En 1977 España sufre una grave situación financiera. La crisis económica internacional y los últimos coletazos del franquismo hacen tambalear los primeros años de la joven democracia. Numerosas empresas cierran y se producen despidos masivos de trabajadores.
Pero ante la grave situación económica que atraviesa España, Rumasa continúa engrosando su lista de empresas y se muestra impasible ante la crisis, como refleja esta viñeta de blanco y negro. El gran emporio económico, presidido por José María Ruiz Mateos, mantiene su desarrollo a pesar de la crisis por la que atraviesa no solo el país, sino gran parte de las hasta ahora consideradas grandes potencias económicas. La empresa de las abejas erige su sede central en uno de los edificios más emblemáticos de la capital, las Torres de Colón, que Ruiz Mateos compra por 2.000 millones de pesetas. Diario 16 se hace eco de sus éxitos empresariales, que llevan en 1977 a Ruiz Mateos a coronarse como el hombre más rico de España, con un patrimonio de más de 9.000 millones de pesetas. El empresario está por delante del rey don Juan Carlos I, que contabilizó unos ingresos de 6.672.000 pesetas. Su meteórico ascenso económico crece al mismo ritmo que su familia. En 1981, Ruiz Mateos posa junto a su mujer Teresa y sus 13 hijos para la revista Casa Viva. El empresario muestra orgulloso a su familia, que son una garantía de continuidad de su dinastía de empresarios. Ese mismo año adquiere nuevas empresas en crisis, entre las que se encuentran la casa de modas Loewe y la emblemática Galerías Preciados. 29 de enero de 1981, el presidente Adolfo Suárez se marcha. Presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. Con la prensa, el ejército, la Iglesia y su propio partido en contra, abandona el cargo más solo que nunca, tras 5 años al frente del primer gobierno de la joven democracia española. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, asume el cargo. La fecha de su toma de posesión quedará marcada en el calendario de nuestra historia reciente, por razones bien distintas. El fallido golpe de Estado inaugura una nueva etapa política que tiene los días contados. Mientras tanto, la figura de Ruiz Mateos, un hombre hecho a sí mismo, adquiere ya tintes de leyenda. La prensa del momento califica de líder y de mito al artífice del holding de la abeja, un conglomerado de 400 empresas tras el que se esconde un hombre perseverante y trabajador. Según cuentan sus propios empleados para Diario 16, cada mañana está aquí a las 8:30 y firma a la entrada como todos, y no para. Su jornada normal dura 12 horas. Tan solo hay una cosa más importante desde el punto de vista humano para él: la familia. Casado con Teresa Rivero desde hace 23 años, tiene 13 hijos y confiesa una gran simpatía por el Opus, porque entiendo que facilita una sólida formación cristiana. Hombre de misa diaria, Ruiz Mateos tiene una declarada devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El imperio de Ruiz Mateos crece imparable frente a la inestabilidad del gobierno. Incapaz de hacer frente a la problemática socioeconómica y a las rencillas internas de su partido, el presidente Calvo Sotelo convoca elecciones anticipadas para el 27 de octubre de 1982. Tras una dura campaña política, los resultados son incuestionables. El Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González a la cabeza, arrasa en las urnas y obtiene su primer triunfo de la historia con mayoría absoluta. España apuesta por el cambio y por una imagen más joven y dinámica que se deja notar ya desde las propias filas del nuevo gobierno. Entre los jóvenes ministros que asumen sus carteras se encuentra Miguel Boyer, un economista y profesor de 42 años que asume la cartera de Economía y Hacienda y que tendrá la importante misión de integrar a España en la Comunidad Económica Europea. Un hombre hasta ahora desconocido que acaparará todas las portadas por su relación con Isabel Preisler. El primer holding privado de España se sitúa bajo el punto de mira del nuevo ministro. Hay temor a que la caída de las empresas y los bancos integrados en Rumasa podrían causar un gravísimo problema a la economía del país. Ante la falta de acción del empresario y como publica en portada Diario 16, Boyer amenaza a Rumasa. Unas declaraciones realizadas durante una comida con periodistas a las que Ruiz Mateos contesta de inmediato. Rumasa responsabiliza a Boyer de lo que pueda ocurrir,
El empresario asegura que las consecuencias son imprevisibles y deja clara su voluntad de colaborar decididamente con el gobierno para lograr la consolidación del sistema financiero español. Inversores y accionistas entran en pánico, comienzan las retiradas de dinero y el empresario convoca una rueda de prensa demoledora contra Boyer. Hasta ahora ningún grupo español, absolutamente ninguno, bancario y un conjunto de esa masa enorme, impresionante de empresa, es la primera vez que va a ser ese esfuerzo de auditoría cuando todavía no lo ha hecho nadie en este país. Creo que es un dato muy importante. Yo me encargo y reitero de precisar. Somos los primeros y estamos haciendo más que ninguno ha hecho hasta ahora. Mientras Ruiz Mateos se defiende, sobre la mesa del Consejo de Ministros está el informe elaborado por el Banco de España, que refleja la situación real de Rumasa. Hay que expropiar. Y en este momento están entrando el ministro de Economía y Hacienda, señor Boyer. 23 de febrero de 1983. La solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública y de interés social, que son evidentes cuando afectan al sistema financiero en su conjunto y a un grupo de la envergadura de este grupo en el aspecto del empleo y del volumen de depósitos o de recursos que están en él involucrados. España se paraliza, así lo recoge el Diario de Cádiz. Conmoción en toda España por la expropiación de Rumasa. Las reacciones de la oposición política no se hacen esperar. El presidente del gobierno declara a ABC que estoy preocupado pero tengo la conciencia tranquila. La misma publicación asegura que hay rumores de que Alfonso Guerra amenazó con dimitir si no se incautaba al grupo. Miguel Boyer reitera que la empresa desafió a las autoridades monetarias y al propio gobierno. Y Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular, dice que una cosa está clara en el caso Rumasa. El socialismo no ha cambiado sus objetivos últimos sobre la concepción peculiar del sistema económico-social, solo han variado sus tácticas. Con el anuncio de la expropiación de Rumasa, José María Ruiz Mateos ve cómo se desmorona su imperio. También cómo puede llegar a perder su propia libertad. Ruiz Mateos se juega a la cárcel. Tras la expropiación, José María escapa a Londres y allí recibe tan amarga noticia. A mí me hablan de la cárcel, como bien puedo imaginar, por mi sentido de responsabilidad y lo que eso conlleva, me entraría verdadero estupor y escalofrío. Después de lo que han hecho conmigo y con nosotros, concretamente en mi caso, es algo que me trae completamente impactado, me deja impávido, me da igual. El amor incondicional de Teresa Rivero le lleva a permanecer siempre junto a su marido e Interview muestra las primeras imágenes de la pareja en Londres. Ruiz Mateos en Londres. El nombre de José María Ruiz Mateos ya está en los juzgados españoles. El fiscal ha presentado querella por supuestos delitos monetarios y estafa. Mientras, él sigue en Londres. 4 meses después del fatídico día, los 13 hijos de Ruiz Mateos se reúnen con sus padres en la capital británica para celebrar las bodas de plata del matrimonio. La familia en pleno y dentro de la más estricta intimidad festejó la ocasión en un hotel situado a las afueras de Londres. Desde la capital británica, José María echa un pulso al gobierno español y este toma una drástica decisión. Se busca el gobierno decidido a capturar a Ruiz Mateos. La razón es clara, la incomparecencia ante la justicia. Tras conocerse la intención del gobierno español, José María comienza un peregrinaje por varios escondites. Crece el misterio sobre la desaparición de Ruiz Mateos. Teresa Rivero, el pilar fundamental de la familia, regresa a la capital británica para esclarecer los motivos de la desaparición de su marido. Un periodista de Hola consigue hablar con ella a la entrada de su residencia en Londres y Teresa confiesa: estoy agotada, hecha polvo, llevo 17 días sin conocer qué ha sido de mi esposo. Una desaparición que dura apenas un mes porque el 26 de abril de 1984 es capturado por la Interpol en el aeropuerto de Frankfurt. La abeja en la red. Según el portavoz del gobierno, Eduardo Sotillos, en el momento de ser detenido llevaba un revólver del 38 y un pasaporte falso panameño. Ruiz Mateos regresaba a Alemania después de haber sido expulsado también de Estados Unidos. José María es trasladado de inmediato a la cárcel de Frankfurt. Ella será la primera de todas las cárceles que pise a lo largo de su vida. En agosto de 1984, Interview titula:
Ruiz Mateos, la abeja en su celda. El magnate del holding Rumasa, la abeja reina del panal expropiada, transformado en abeja obrera en su celda de Frankfurt. La publicación ofrece una serie de fotografías que reflejan cómo es su día a día en prisión, mientras realiza diversas tareas de limpieza. Su familia vive con angustia esta encarcelación y su mujer Teresa relata a Ola cómo fue el reencuentro con su marido. La segunda vez que fui a verle me propuse estar serena y no llorar, y a él le encontré también mucho más tranquilo. La serenidad de José María se debe a su fe, al hecho de que lo pone todo en mano de Dios. Y Teresa desvela detalles de esos encuentros en prisión. No tenemos cristal por medio, así que podemos darnos un beso con la mesa de por medio. Tras pasar varios meses encarcelado en Frankfurt, recibe la libertad provisional acompañado de su familia. Tiene que permanecer en la ciudad alemana, pero en marzo de 1985 la familia recibe una grata noticia. La extradición del expresidente de Rumasa, José María Ruiz Mateos, a España por parte del gobierno de Bonn se puede producir dentro de 48 horas. El 12 de diciembre de 1985 se produce su vuelta a España y José María es trasladado a la prisión de Alcalá Meco. A los 2 días de su llegada, la matriarca del clan, acompañada por 4 de sus hijos, visita a su marido en la cárcel y comenta: parece que José María ha dormido bien, es un hombre con una entereza increíble, que tiene mucha fe y confía en la justicia. Como hizo en Frankfurt, José María muestra su día a día en su nueva prisión. La revista Época muestra una imagen del empresario en su celda, en la que no faltan las fotos familiares y las estampas de la Virgen del Perpetuo Socorro y de María Auxiliadora en la mesa de su celda de la cárcel. Junto a la imagen de José María, la publicación muestra a su mujer y sus hijos reunidos en el domicilio familiar, en las terceras Navidades que viven sin su padre. Siempre hay personas que están intentando dificultar mi salida y que continúe incomunicado. ¿Y por qué estás incomunicado, don José María? No me impresionan ni las cárceles ni los hombres, solo temo a Dios. 1985 es también un año clave en la vida del ministro de Economía Miguel Boyer. Inicia una relación con la famosísima Isabel Preisler y ese mismo año el político socialista dimite de su cargo. El 4 de julio, Felipe González explica los motivos de su dimisión. Entre otras muchas cosas me ha dicho que está cansado, que soporta mucha tensión, que es difícil mantener ese grado de tensión y que el desgaste hace mella en él, que quiere dejar esa responsabilidad. Los medios consideran que el principal motivo de su marcha es su nueva relación y la revista Tiempo señala: a Boyer le tocó la China, haciendo un doble sentido con los rumores que apuntan a que ha sido forzado a dimitir. El 22 de febrero de 1986, José María disfruta de un arresto domiciliario en su casa de Somosaguas, tras varios ingresos en prisión. Allí establece su nueva sede central y reúne a varios periodistas para explicar cómo vive esta situación. He sido calumniado, he sido difamado, he sido encarcelado en la cárcel más dura de Europa y aquí luego después. Yo todavía me pregunto, después de todo eso, de esa marginación, de esa incomprensión, ¿por qué sigo preso? A pesar de los problemas con la justicia, su afán emprendedor y su espíritu de empresario le lleva a resurgir de sus cenizas contra viento y marea. Y la revista Tiempo lleva a su portada: Ruiz Mateos levanta otra Rumasa. Nueva Rumasa queda constituida el 1 de abril de 1986 y el empresario no ceja en su empeño de volver a levantar de nuevo un imperio. Pero su nuevo desarrollo empresarial se ve alterado ocasionalmente por nuevas entradas en prisión. Yo no tengo esperanza solamente más que en Dios y en su justicia. No tengo ninguna confianza en los jueces que están actuando en este caso mío. La verdad sea por delante. Les he perdido todo el respeto. Continúan sus visitas a los juzgados, pero el 28 de octubre de 1988 burla la seguridad policial y escapa de la Audiencia Nacional. En una operación que contó con la utilización de una peluca y otros elementos para ocultar su identidad, Ruiz Mateos eludió a sus guardianes y salió por la puerta principal de la audiencia. Una noticia que sorprende incluso a su propia familia. Yo sabía que venía a declarar, pero de repente me entero por la radio que no estaban en la audiencia. A partir de ese momento, José María recurrirá a infinidad de disfraces en cada una de sus visitas al juzgado.
Escapa, pero pronto es descubierto y continúa su pulso contra la justicia para reclamar un juicio justo para Rumasa. Hasta que el 31 de marzo de 1989, Diario 16 publica: Ruiz Mateos se sentará hoy por primera vez en el banquillo por 2 delitos de falsedad. De esta forma se pondrá fin a la rocambolesca peripecia del empresario, iniciada el 23 de febrero de 1983, cuando fue expropiado el holding, y comenzó una serie de huidas, detenciones y espectaculares evasiones de la justicia. El 3 de mayo de 1989, Miguel Boyer acude a los juzgados de Plaza Castilla por la demanda que interpone Ruiz Mateos contra él. Tras declarar ante el juez en los pasillos del juzgado, se produce un encuentro entre el empresario y el político que pasará a la historia. Tienes miedo, ¿verdad? Miedo sin ¡Ladrón! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahí está venir! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Agresor! ¡A la cárcel! ¡Agresor! No te pego, leche. No te pego, leche. No te pego. En medio del tumulto, la mano de Ruiz Mateos alcanza la cabeza del exministro, arrancándole las gafas de cuajo. La confusión de los presentes es total. Ruiz Mateos golpea de nuevo, esta vez con el puño cerrado. Este gesto, a partir de ahora, se convertirá en todo un eslogan. Boyer interpone una demanda por esta agresión. Boyer, estás perdido. La actuación de Ruiz Mateos marca el inicio de una serie de puestas en escena que le convertirán, sin lugar a dudas, en uno de los personajes clave de principios de la década de los 90. ¿Qué es un empresario? Es decir, ¿cómo se forja un buen empresario? La verdad que el empresario yo comprendo que tiene que nacer, es como el artista, el músico, tiene que tener una facultad. La cosa más penosa, molesta y desagradable que hay es trabajar en algo que no le va a uno. Está pendiente del reloj, está pendiente de las vacaciones, pero el que se afana, se entusiasma, goza, disfruta, se deleita en el ejercicio de la función, del oficio, de la profesión que tiene, no tiene horas, le divierte. Por tanto, eso es lo más divertido y lo mejor. Y esto, yo estoy en mi salsa, estoy en mi ambiente, por tanto a mí no me cuesta, te puede cansar, pero para eso se duerme. Sí, yo no tengo hobby. Y respeto perfectamente al que le gusta el mar y tiene un yate o un barco, una embarcación, y el que caza y tantos otros deportes. Me parece muy normal, incluso mejor para muchos necesario. Pero yo no tengo nada de eso. Y sigo exactamente haciendo lo mismo que antes. Trabajando prácticamente las 24 horas. ¿Sabe por qué? Porque duermo, fundamental. Pero como estoy soñando, y estoy durmiendo, pero estoy pensando, es lo que me divierte. ¡Coño! Y el contrato de Isabel con Galerías Preciados que yo lo firmé en mi mano. ¡En mi mano! ¡Isabel firmó con Galerías Preciados! ¡León! ¡León! No te voy a ganar, ya te pondré. ¿Tienes miedo, verdad? Miedo sin ¡Ladrón! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahí está venir! ¡Sinvergüenza! ¡Agresor! ¡A la cárcel! ¡Agresor! No te pego, leche. No te pego. Vea, Javier, por favor, que tú eres letrado. Sí, por favor. Ya te cogeré. Que no firmó el contrato con Isabel Pérez. ¡Ladrón! Que no lo vi. ¿Pero qué? ¡Qué falso! ¡Tarjetón que le firmó Isabel Pérez a Matías Cortés! ¡Isabel le firmó a Matías Cortés! ¡Es tarjetón! ¡Mira cómo le conoce! No te voy a dar seguridad. Lejos de rendirse, Ruiz Mateos convierte a Boyer en su enemigo número 1. La contienda entre el empresario y el político se traslada a sus propias familias. El 1 de junio de 1989, la revista Semana destaca en su portada: Paloma Ruiz Mateos lanzó una tarta contra Isabel Preisler. 10 minutos aporta las fotos del desagradable suceso. Pocos días después, Isabel Preisler utiliza su revista de cabecera para hablar del asunto. Ni me manchó ni me salpicó, pero la intención era clara. Y en la misma revista, la hija del empresario asegura: no estoy nada arrepentida de lo que hice.
Ruiz Mateos no duda tampoco en utilizar el escándalo que ha supuesto el romance entre el ministro y la filipina para caricaturizarles. Cómate un trapa, Isabel, y que no se entere Miguel. Uy, qué detalle, Marqués. ¿Qué te atrapo? Leche. Y ya de paso, vender los productos estrella de su nueva aventura empresarial. Te vas a enterar, bribón. Igual le hemos metido, Isabel, con flan dul de huevo y leche. Chocolates, postres caseros, lácteos, bodegas, hoteles. El empresario convierte Nueva Rumasa en su segundo imperio. En esta ocasión se abstendrá de incluir bancos entre sus negocios. Por tanto, su financiación a partir de ahora dependerá de entidades externas. Ruiz Mateos tiene un objetivo claro: no pasar desapercibido para que nadie olvide lo que califica como un atropello contra su persona. ¡Aquí está Superman! No se va a quedar quieto ni callado ante tanta injusticia. Se autodenomina una víctima del felipismo. Se considera la cabeza de turco del gobierno socialista y hasta en el último rincón del país tienen que saberlo. Si alguno de los hombres de Boyer vuelve a agrediros, llamar a Superman y el que te pego leche saldrá corriendo. Con el fin de llamar la atención de políticos, jueces y sobre todo de los medios de comunicación, pone en marcha todo tipo de tretas. Sus protestas callejeras a las puertas de los juzgados y sobre todo sus famosos disfraces pasarán a la historia. Lo que tiene que hacer Boyer ir a la cárcel, que es el sitio y el lugar que le corresponde. Ellos son los golfos y los delincuentes. Después irá aún más lejos, poniendo en marcha su propio partido, la agrupación Ruiz Mateos, con el que se presentará por primera vez a las elecciones europeas de 1989. El 30 de mayo, como indica la prensa del día, Ruiz Mateos inicia su campaña en la clandestinidad. El candidato a las elecciones europeas se encuentra bajo una orden de busca y captura, algo que no le impide celebrar su primer acto en Tarancón, Cuenca, donde ha querido dejar claro que la porquería salpica a todos, a la izquierda prepotente y a la derecha impotente. Si se produce mucha abstención no será porque Europa no interesa a los españoles, quienes no interesan son los políticos. Tienen un comportamiento bochornoso y merecen que les expropiemos todos sus cargos y escaños. Su incursión en la política es un éxito. 600.000 españoles depositan su confianza en el empresario de la abeja. El 16 de junio de ese 1989, Diario 16 destaca que la escasa participación en estas elecciones, el 54%, facilita la entrada a las minorías en el Parlamento Europeo y señala en su titular del día la hazaña del empresario jerezano. Ha conseguido nada más y nada menos que 2 escaños en Bruselas. José María Ruiz Mateos se convierte así en eurodiputado. Su cargo le concede la inmunidad ante la justicia que le acecha. Es su jugada maestra. Pero la alegría dura poco. 9 días después de este inesperado triunfo electoral, Ruiz Mateos es operado de urgencia. En pocos días debe ser intervenido 2 veces. Corren todo tipo de rumores en torno a la gravedad de su dolencia. La familia mantiene un mutismo absoluto hasta que, pocos días después, anuncian que, pese al grave estado de salud de Ruiz Mateos, evoluciona favorablemente. Su enfermedad es una trombosis mesentérica calificada por los especialistas consultados como extremadamente grave. Su hijo Zoilo niega que su padre tenga cáncer. Ruiz Mateos se recupera y justo un mes después de ser elegido como europarlamentario, jura la Constitución en la clínica, donde aún se recupera de sus dolencias, ante el secretario de la Junta Electoral Central, su mujer y 3 de sus hijos. La Audiencia Nacional traslada su caso Rumasa al Tribunal Supremo dada la nueva condición del empresario y además anula la prohibición que pesaba sobre él para salir de España. En su ascenso imparable hacia su nuevo Olimpo, Ruiz Mateos ahora aspira a convertirse en diputado de las Cortes Españolas, incluso en alcalde de Madrid. Vamos a limpiar la villa, ya está bien de jeringuillas, tirones y colongaos. Vamos por ellos, el cuento se ha acabado. Vota a Ruiz Mateos para alcalde de Madrid.
Ninguna de estas aspiraciones llegará a buen puerto y el gobierno de Felipe González pondrá en marcha otra nueva investigación contra el empresario. En octubre de 1990 cuenta Diario 16 que la Brigada de Interior investiga al eurodiputado Ruiz Mateos por un presunto delito económico. Intenta descubrir pruebas de irregularidades en la financiación de su partido. Además, el Parlamento Europeo levanta la inmunidad a Ruiz Mateos para que pueda ser juzgado en España por supuestos delitos monetarios, apropiación indebida y fraude. A pesar de su complicada situación jurídica, el empresario y su familia continúan tejiendo los mimbres de su nuevo emporio, sorprendiendo a propios y extraños con la compra de El Rayo Vallecano. Si la operación llama la atención, más lo hace conocer quién se sentará en el sillón de presidente de este castizo equipo de fútbol. En principio, el propio empresario. Después, su esposa Teresa Rivera. Mientras su esposa se asienta en la cancha de Vallecas, Ruiz Mateos recibe un nuevo varapalo del Tribunal Supremo. Un no rotundo a su petición de que le sean devueltas las empresas expropiadas. Aunque por un tiempo sustituye los disfraces por sus míticos trajes de corte británico, las astracanadas de Ruiz Mateos siguen estando a la orden del día. Ellos tienen el poder y la fuerza. Ellos tratan de que no se hable de Rumasa. Listo lo tienen conmigo mientras viva. Y hasta que Dios me dé fuerza. Su particular guerra apunta ahora hacia el por entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Mariano, eres un maricón y un perfecto ladrón. Y al final tendrás que ir a la cárcel. Pero no como yo. Me robaron y encima los ladrones me sentaron en el banquillo. Él es un ladrón y gobierna el Banco de España. En 1993, en plena campaña electoral, la furgoneta del empresario sufre un atentado en Pozuelo de Alarcón. Hay marcas de bala en las ventanillas. Pero todo es mentira. Es un nuevo montaje para seguir llamando la atención. 5 meses después de estas imágenes, Ruiz Mateos consigue por primera vez que un tribunal le dé la razón. ABC informa ese día de que el Tribunal de Estrasburgo condena al gobierno por violar los derechos humanos en el caso Rumasa. Condena al Estado español por la excesiva duración del proceso iniciado ante los tribunales tras la expropiación de Rumasa y por la violación del derecho del empresario a ser oído por el Tribunal Constitucional. Considera el juicio injusto y retardado en el tiempo. El empresario está exultante. Ruiz Mateos exige al Estado que le devuelva lo que considera suyo. Nosotros calculamos una cifra mínima de 2 billones de pesetas. Estoy dejando al margen, como es naturalmente, todo lo relacionado con los daños físicos, morales, psicológicos y de todo orden de cosas. Me refiero solo exclusivamente al aspecto económico. ¿Quién lo va a pagar todo esto? Que el bolsillo de los españoles, el contribuyente sufrido, el erario público, lo tienen mal. Ruiz Mateos se siente más fuerte que nunca. El gobierno socialista de Felipe González atraviesa una seria crisis en su tercera legislatura. La caída de popularidad del presidente del gobierno le da alas al empresario jerezano para recrudecer sus ataques contra él, sacando a la luz unas supuestas informaciones que atentan contra la vida privada de González. Mira, esto es una parte solo de la cantidad de fotos, de documentos y datos que tenemos de la hija, que lo vean la gente, que se entere, la hija secreta de Felipe González. Que no me digan que esa carita, esa niña, no es una gotita de agua como su padre. Yo le digo, la madre es tonta si no dice al pueblo español que esta hija es de Felipe y la convierte en riquísima heredera por la fortuna que Felipe González tiene en el extranjero. De modo que yo le estoy haciendo un favor a la hija. La hija es preciosa, es una monada. Si no, Felipe no la quiere, yo la adopto. Poco puede imaginarse el empresario que años después será él el que tenga que responder ante la aparición de una hija tardía fuera de su matrimonio. Te digo una cosa, por ejemplo, dice, 3 mujeres en mi vida, la Virgen María, mi madre que es santa y mi mujer que me aguanta. Y después mis hijas y todas españolas que me encantan, todas. Mayo de 1996. Tras 14 años en el poder, el Partido Socialista pierde las elecciones frente al PP de José María Aznar. El país vive un nuevo momento de cambio. 9 meses después de la subida al poder de los populares y 14 años después de la expropiación de Rumasa, arranca el juicio oral con una ausencia destacada, la del exministro de Economía, Miguel Boyer.
Un juicio sobre Rumasa, si la comparecencia de Boyer es algo así como ir a Sevilla y no ver la Giralda. No tiene sentido de ninguna clase. De modo que vosotros juzgáis y sacáis vuestras propias conclusiones. Ahora ve lo que hace el juez. A mí lo que me ha gustado que es un juez intrépido, valiente, audaz, temerario, que son los que hacen falta en España. Apolo Ruiz Mateo, desarticular, vaciar la casa y traérmelos todos aquí. Vaya mamarracho de juez. Adelante, señores. Tras más de una década de duro periplo por diferentes tribunales, el caso Rumasa llega a su fin. Muchas mesitas parecidas a este he tenido en las cárceles. La Audiencia Nacional de Madrid absuelve al empresario y al resto de acusados, aunque considera probadas falsedades e impagos de impuestos. En la misma puerta del juzgado, su hijo Zoilo declara: después de 14 años. Cárceles, fugas, persecuciones, extradiciones, exilios, han sido años muy duros, muy durísimos. Y soy yo, si al cabo de 14 años inocente, ¿cómo se compensa todo eso? La victoria judicial de José María Ruiz Mateos por el caso Rumasa no evita nuevos problemas con la justicia. El 27 de junio de 2007, El País publica: Ruiz Mateos ingresa en prisión con una pena de 3 años por alzamiento de bienes. Un nuevo ingreso en prisión que obliga a sus hijos, capitaneados por José María Jr., a defender la inocencia de su padre. Ahora hay mucha gente que no quiere que este señor renazca y vuelva a hacer empresas y vuelva a triunfar. A los pocos días, José María abandona la prisión y comparece ante los medios. A su llegada, es recibido entre aplausos por algunos de sus trabajadores. Acompañado de su mujer y sus 13 hijos, habla a los medios para denunciar lo que considera una injusticia. Sinceramente, con el corazón, si de verdad fuera consciente de que he cometido un error, y sería lo mejor propio de cualquier humano, y he cometido una falta, pues procuraría remediarla. Pero honestamente, con sinceridad salvaje, tengo que decir que no sé por qué los motivos, las causas, las razones, por sorpresa, con un juez que no toleraba absolutamente indicación de ninguna clase. Desde ese momento, José María permanece en un segundo plano. Sus hijos tienen cada vez un mayor peso en las gestiones de Nueva Rumasa y de forma inesperada, la matriarca Teresa Rivero se convierte en la estrella de la familia por su cargo al frente del Rayo Vallecano. Es un penalti en una casa, hombre. Es que de verdad. Sí, vamos, pero un penalti como un demonio, ¿eh? No es una cosa. Venga, vamos ya. Fuera ya. El crecimiento de Nueva Rumasa sigue imparable, pero en esta nueva etapa empresarial la familia mantiene un hermetismo absoluto en sus gestiones. El 23 de febrero de 2009, ante las duras exigencias de los bancos, lanzan una primera emisión de pagarés. Nueva Rumasa es uno de los grupos empresariales más importantes del país y una sólida oportunidad de inversión. 107 empresas, una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros, 10.000 empleados, exportando a 78 países, 1.500 millones de euros de facturación. Una estrategia que repiten en 4 ocasiones más. De este modo, inversores particulares prestan su dinero al grupo financiero para la ampliación de sus empresas, con el fin de recuperar ese dinero, más los intereses en un breve periodo de tiempo. Suscriba pagarés corporativos con una rentabilidad garantizada del 8% de interés anual y vencimiento a 1 año. La imagen de mártir y hombre hecho a sí mismo que durante años se labra José María Ruiz Mateos mueve a 5.000 inversores que depositan sus ahorros en Nueva Rumasa. La sociedad financiera consigue una inversión aproximada de 140 millones de euros. Son días de gloria y de fútbol para la familia Ruiz Mateos. Teresa Rivero cumple un sueño al frente del Rayo Vallecano, la construcción de la ciudad deportiva para su equipo el 28 de julio de 2010. Es para mí un gran motivo de felicidad estar ahora aquí, en la inauguración de esta ciudad deportiva. Sueño largamente vivido, que hoy 28 de junio de 2010 se hace por fin realidad. Pero no es oro todo lo que reluce. Pronto el impago a los inversores pone en jaque a Nueva Rumasa el 17 de febrero de 2011. Aquí en España las principales empresas de Ruiz Mateos están al borde de la suspensión de pagos. Una decena de marcas del grupo Nueva Rumasa, entre ellas Clesa, Dul o el Rayo Vallecano, han presentado el preconcurso de acreedores al no poder hacer frente a una deuda con los bancos de 700 millones de euros. José María Ruiz Mateos, escudado en sus hijos, ofrece una rueda de prensa para anunciar la entrada en concurso de acreedores de varias de sus principales empresas. Desde ese momento, el empresario pone su vida como aval ante los que confiaron en él. Y yo no pudiera satisfacer la obligación
en los que confiaron en nosotros y careciera de fe, naturalmente, en Dios, me pegaba el tiro. Así de claro. El imperio se desmorona y comienza el ocaso de José María, que inicia de nuevo un peregrinaje por los juzgados. José María Ruiz Mateos y su hijo Javier imputados por delito fiscal por el caso Rayo Vallecano. Aquellos que vitoreaban a Ruiz Mateos ahora le vapulean. Parece el principio del fin. El 9 de mayo de 2011, Teresa Rivero comparece ante los medios y muestra su descontento por el trato recibido. Yo lo que no entiendo todavía es como todos estos meses no ha habido una persona o varias personas, entre aficionados o periodistas incluso, que salga a decir algo, porque algo bueno yo creo que habremos hecho, ¿no? El juez imputa estafa a los Ruiz Mateos por los pagarés de Nueva Rumasa. El juez dará 10 días para que abonen 13 millones para posibles indemnizaciones. A la puerta del juzgado, varios trabajadores afectados por el cierre de varias empresas como Clesa y Dul esperan la llegada de la familia. Mateo, cabrón, derecho al paredón, nueva Rumasa, nueva estafa. Aquí me veo, por culpa de Mateo. Y a la entrada y salida del empresario, su mujer y 2 de sus hijos son recibidos con abucheos. José María lanza un nuevo pulso a la justicia y se niega a declarar ante una jueza en Mallorca. El juez de Palma ha ordenado esta mañana la búsqueda y captura de ese hombre que ven, José María Ruiz Mateos. El empresario no compareció el viernes en el juzgado que le investiga por una supuesta estafa, aduciendo una fractura en el pie. El empresario es detenido y trasladado a la comisaría de Pozuelo de Alarcón, donde pasa una noche en el calabozo. Su hija Begoña se erige desde ese momento en la principal defensora de la inocencia de su padre. ¿Por qué? Si mi padre es buenísima gente y lleva 30 años luchando, no le pueden dejar ya tranquilo. Finalmente, José María es trasladado hasta la capital balear para declarar por uno de sus múltiples procesos judiciales. A pesar de la maldad de esta tía, seguiré luchando para que los que tienen que pagar, paguen lo que yo debo. Y lucharé hasta la muerte por pagar lo que debo. Pero lo que he oído me faltan fuerzas. Estaba a punto de morir y no estoy exagerando. Aquejado por el Parkinson, los síntomas de la enfermedad son evidentes. A su lado, como siempre hasta su muerte, está su hija Begoña. Dejarle, por favor, que descanse. Es que lleva 72 horas sin dormir el pobre. La policía judicial acude a la casa de Ruiz Mateos de Somosaguas en el año 2012. Van en busca de pruebas por sus continuas denuncias por estafa. Ese mismo año, el domicilio es embargado y la familia pierde su cuartel general. Mientras la familia del empresario sufre una de sus grandes pérdidas, en casa de su gran enemigo, Miguel Boyer, las cosas no van mucho mejor. Miguel Boyer está hospitalizado en la clínica Ruber de Madrid tras sufrir un derrame cerebral. Según fuentes hospitalarias, fue ingresado anoche y se encuentra en estado grave. El exministro logra superar el percance, pero le espera una larga y lenta recuperación en su residencia de Puerta de Hierro. A su lado, incansable, Isabel Preisler, que se entregará en cuerpo y alma a su esposo. 1 año y medio tardaremos en ver al exministro de Economía. Boyer posará para Ola junto a su mujer en agosto de 2013 para anunciar su total recuperación. Estoy contento, muy contento, gracias a mi mujer me he salvado. Pero 1 año después de estas declaraciones, el 29 de septiembre de 2014, Miguel Boyer fallece de una embolia pulmonar. El exministro socialista Miguel Boyer ha fallecido esta mañana de una embolia pulmonar. Con la muerte del exministro se cierra una época. Isabel Preisler, de luto riguroso, dice adiós a su gran amor. Y se produce una situación hasta ahora impensable. José María Ruiz Mateos olvida por un momento el pasado y, apelando a su fe católica, expresa un pésame público a la familia. Ruiz Mateos lamenta la muerte de Boyer pese al gran calvario sufrido con Rumasa. El fundador de Nueva Rumasa expresa sus condolencias a la familia del exministro y ha manifestado su deseo de que Boyer descanse en paz una vez finalizado el tránsito efímero de lo terreno. Boyer ha muerto, pero los problemas de la familia Ruiz Mateos continúan. En octubre de 2014, la sombra de la cárcel comienza a cernirse sobre los vástagos del empresario. Mientras los hermanos Pablo y Alfonso Ruiz Mateos tendrán que ingresar en la cárcel para cumplir una pena de 6 meses por fraude a la hacienda pública en el ejercicio de 1996. José María apenas se pronuncia en público. Su hija Begoña se encarga de alzar la voz por su padre. Por las noches, Cristina, cuando ya me voy a casa, que me suelo ir
A las 9:30 así me voy a casa cuando ya le doy su toma pastilla y tal. Y dice, Begoña, yo no me quiero morir pensando que soy un estafador. Yo no me quiero morir así. A mí no me compensa vivir así tampoco, o sea, pensando que todo el mundo haciendo sufrir a la gente. Muy deteriorado física y mentalmente, el empresario jerezano se enfrenta en 2014 a un nuevo escándalo que dinamita por completo su cuidada imagen de padre y esposo ejemplar. La otra crónica del mundo nos presenta a Adela M. Montes de Oca, la hija secreta de Ruiz Mateos. La joven tiene 23 años, su madre es de nacionalidad mexicana y es fruto de una relación extramatrimonial del empresario en la década de los 90. Adela pide que se reconozca su paternidad, ya que no le queda mucho tiempo. La noticia rompe definitivamente la ya deteriorada familia. El empresario se queda solo, con la única compañía de su hija Begoña. Su esposa, Teresa Rivero, y el resto de sus vástagos le dan la espalda. Solo, enfermo y con múltiples causas judiciales abiertas, Ruiz Mateos ingresa de nuevo en la cárcel de Soto del Real en junio de 2015. Y lo hace, como informa la prensa del momento, en silla de ruedas. Un juez ordena la entrada en la cárcel del empresario jerezano, que hasta ahora alegaba problemas de salud para no acudir a los juicios. 24 horas después de su entrada en prisión, el empresario de 84 años sale del centro penitenciario en ambulancia. Como recoge la prensa, ese día el empresario está muy enfermo. Padece un fuerte Parkinson, anda a duras penas, pesa posiblemente menos de 50 kilos. Recientemente se le instaló un marcapasos y se medica con Sintrom. 2 meses después, en agosto de ese 2015, Ruiz Mateos sufre su último percance. Se rompe la cadera paseando por el puerto de Santa María. El 6 de septiembre, el Diario de Cádiz informa sobre el empeoramiento de su salud por culpa de una neumonía. José María Ruiz Mateos, gravísimo. Pocas horas después de este comunicado, el 7 de septiembre de 2015, el jerezano fallece. José María Ruiz Mateos ha muerto hoy a los 84 años en el puerto de Santa María, en Cádiz. Llevaba días ingresado en el hospital de esa localidad después de que se rompiera la cadera, aunque después su estado de salud empeoró por una serie de complicaciones que han acabado con su vida. A su entierro en Rota acuden algunos curiosos, pocos amigos y su familia, que ni siquiera está al completo. Sus hijos Álvaro y Javier están encarcelados. Pronto lo hará el resto de sus varones. Hoy portan a hombros el féretro de su padre. Tras un pequeño responso en la iglesia de Nuestra Señora de la O, José María Ruiz Mateos es enterrado en un columbario junto a sus padres. No hay grandes homenajes, ni siquiera lágrimas en la despedida del que fuera, durante un tiempo, uno de los hombres más poderosos de España. Su familia se muestra serena y recibe el pésame de los presentes. La viuda camina firme, flanqueada por sus hijos. El declive de la saga ya es un hecho. Ruiz Mateos no podrá descansar en paz ni siquiera después de muerto. 1 año y 7 meses después de su entierro, un juez ordena exhumar el cadáver de Ruiz Mateos para someterlo a las pruebas de paternidad solicitadas por Adela Montes de Oca. La prueba de ADN realizada al cadáver de José María Ruiz Mateo ha confirmado que es el padre biológico de Adela Montes de Oca, quien ya decía ser hija suya. Los resultados son positivos en un 99,9%. La joven, de origen mexicano, se convierte en la hija número 14 del difunto. ¿Puede que sea hoy uno de los días más felices de tu vida? Creo que sí. Especialmente para mi madre. Este es algo que ella ha luchado por mucho y pues finalmente podemos comprobar que no es una mentirosa y pues que soy su hija. Cuando salga sentencia, ¿te cambiarás los apellidos y te pasarás a llamarte Adela Ruiz Mateos o seguirás manteniendo Adela Montes de Oca? Seré Adela Ruiz Mateos, Adela María Ruiz Mateos. ¿Confías en que puedas obtener parte de la herencia? Sí confío, sé que viven muy a gusto, viven en mansiones, ellos viven la vida, yo sé que tienen dinero. Adela espera su parte de una herencia millonaria, pero lo que recibe es la parte de deuda que corresponde a todos los Ruiz Mateos, con los que ni siquiera tiene relación. Y la ley
sigue cayendo sin cesar sobre ellos. Un año después de la desaparición del empresario, su viuda Teresa Rivero ocupa el banquillo de los acusados por un fraude a Hacienda de 6 millones de euros durante su presidencia del Rayo Vallecano. El ocaso de la primera dama del fútbol, la viuda de Ruiz Mateos, se enfrenta a 11 años de prisión por delitos fiscales. La Audiencia Nacional la absuelve de los cargos. Pero para la viuda del empresario la tragedia no cesa. En 2017, sus 6 hijos varones se sientan ante el juez por la trama de los pagarés de Nueva Rumasa. La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 16 años de prisión para cada uno de los hijos de Ruiz Mateos, a los que acusa de estafa, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en el fraude piramidal de los pagarés de Nueva Rumasa. La familia Ruiz Mateos captó 337 millones de euros de más de 4.000 suscriptores, de los cuales dejaron sin devolver la mayor parte. A principios de 2019, todos los 6 ingresan en prisión al seguir acumulando nuevos delitos, esta vez por la compra-venta irregular de un hotel en Mallorca. Hace 2 meses, con las Navidades a las puertas, la matriarca del clan volvía a la primera plana de los informativos. Teresa Rivero, expresidenta del Rayo, a punto de ser desahuciada. La viuda de Ruiz Mateos no podrá seguir viviendo en su domicilio debido a su delicada situación económica. Teresa, ¿cómo estás? Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? De verdad, voy a dar con el masculino, a ver. Qué pesado. Solo queremos saber... Dejarme en paz ya. Qué gente más pesada. Pero Teresa, simplemente saber cómo está. Me deja ir para allá. ¿Cuándo se va a producir la mudanza? ¿Cuándo se va a ir, Teresa? ¿Se va a casar alguna de sus hijas? ¿O de sus nietos? ¿Ha podido hablar con alguno de sus hijos, de sus nietos? ¿Dónde va a ir usted en los próximos días? ¿Hasta cuándo voy a estar dando la data? Con 85 años a sus espaldas, 6 hijos en la cárcel y una vida marcada por los hombres de la casa, entre la opulencia y los juzgados, esta mujer, que lo tuvo todo algún día, se queda sin nada. Serán sus hijas y sus 57 nietos los que se encarguen ahora de sacarla adelante el tiempo que le quede. J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. La verbena de Ibercor, porque ya de por sí los jueces, los tribunales, es una verbena. De modo que, ay, perdona vida. De modo que después de eso comprenderá que no hay otra manera de tomarse esto con humor, porque de lo contrario me hubiera muerto hace muchísimo tiempo. Pero no deja de ser una vergüenza nacional. El tiempo da la razón al que lo tiene. Ellos son los golfos y los delincuentes. Y yo no soy más que un hombre maltratado, que luchará hasta el final, hasta que el pueblo español, hasta el último de los españoles, a los que amo con toda mi alma, se den cuenta y conozcan la crueldad, la impiedad y todo lo que representó aquello que no tiene sentido. Aquí está Superman para protegeros. Si alguno de los hombres vuelve a agrediros, llamar a Superman. Y el que te pego leche saldrá corriendo. ¡Jueces! ¡Justicia! ¡Oye! ¡Que te pego leche! Yo no soy de perfecto, no tengo nada, pero lo esencial, lo vital, lo importante, que es Dios y el amor a la Virgen, me da igual darme aparentemente. Si Dios quiere que muera en este instante, lo que me interesa es que se haga justicia y se atienda a todos los perjudicados. José María, de verdad que por hoy basta. Que hay muchas críticas, dicen que se está riendo de la justicia. ¿Qué piensas? Bueno, me habéis visto como yo pienso. Creo que un hombre que con ese sentido de responsabilidad ha hecho una rumasa donde han trabajado tantas miles de personas, cree que puede ser un frívolo, puede creer que se puede reír de la gente. Amo a la gente apasionadamente y daría la vida por ello, pero con ello tiene que ir mi honra, mi nobleza,
Tu trabajo Mi de toda trabajo. la vida. Claro, no es ningún estafador, no es ningún ladrón. ¿Usted está dispuesto a iniciar una huelga de hambre cuando la...? No, es que no tengo otra. Yo pienso, ¿qué hace? Nadie me hace caso. No me ponen antena de nada. Entonces veo que lo que hacen huelga de hambre, pues busca. Digo, pues ahí me apunto yo. Y eso pienso hacer, si no, y lo veréis. Y si hay que morir, se muere. Lo único que me importa es Dios y el cumplimiento de mis obligaciones. Señor Ruiz Mateos, ¿cómo se encuentra? Muy bien. ¿Va a declarar? ¿Va a declarar? Estoy muy bien, muy bien. Gracias a la fuerza. Señor, por favor, buenas. ¿Se ha cogido a su derecho a no declarar? Quiero morir. Después de conocer una juez como esta, prefiero morir. Pero a pesar de la maldad de esta tía, seguiré luchando para que los que tienen que pagar, paguen lo que yo debo. Y lucharé hasta la muerte para pagar lo que debo. Pero lo que he oído me faltan fuerzas. Estaba a punto de morir. Y no estoy exagerando. Esto no es justicia ni nada. Usted no ha declarado, pero le ha dicho todo eso que piensa a la jueza. Y mucho más. He dicho que es la mujer más mala que he conocido en mi vida. ¿Y ella qué le ha respondido? ¿Qué quería? ¿Ha respondido la jueza? Si me da igual. Si soy una tía nauseabunda. Soy moribundo, ¿eh? Sí, por eso dejarle, por favor. Ya, más adelante habrá momentos, ¿vale? Es que llevamos 72 horas. Sí. Y después vamos a Madrid. Javier. Mira, ni la peor de las putas puede ser. He llegado a decir que la familia Ruiz Mateo es un enjambre de intereses. Los hijos se ocurrieron meterse en los famosos pagarés. O sea, no fue una idea del padre, fue de los hijos. No, es el padre ya no estaba, ya no estaba en el día, o sea que el padre es muy difícil porque él no distingue ya una peseta de un euro. Dio a entender que Teresa se había posicionado con los hijos. Sí, y él está solo en la casa. Tiene a una hija que es la que más o menos lo cuida, pero los hijos incluso se han ido a la calle Ciervo, a otro despacho. O sea, para que la defensa que les me han dice preparado... que don José María Ruiz Mateos está solo en su casa. Sí. Que doña Teresa Rivero no está. Bueno, está en la misma casa, vive, cohabita en la misma casa. ¿Pero no le hace ni caso? Yo creo que no. Yo creo que no le hace ni caso. Además, eso es lo que... ¿Y los hijos? Siempre. Y los hijos no le hacen ningún caso, absolutamente ningún caso. Y la estrategia que han diseñado es echarle la culpa a papá. Incluso el padre llegó a grabarles una conversación en la cocina a la madre y a los hijos. En esa conversación estaban hablando de que no hagáis caso a vuestro padre, vosotros seguir con lo vuestro, tal, tranquilo, si papá no se entera más o menos ya de lo que hace, le contamos una cosa, luego hacemos lo que queremos. A mi casa se me presentó y delante de una hija y de otro abogado me dijo, por favor, mete a mis hijos en la cárcel y que aprendan lo que es. Dice, que yo he ido 13 veces voluntario a la cárcel y ellos no saben de todo esto, que uno no puede estar pidiendo en la televisión el dinero a la gente para que confíe en él, pedir el dinero, vamos a hacer una fábrica, vamos a hacer todo, y luego coger el dinero y desaparecer. ¿Pidió tu padre que os metieran en la cárcel? En absoluto, que estamos plenamente unidos, toda la familia, por supuesto con mi padre, yo veo a diario a mi padre, hoy he estado con él bastantes horas, el fin de semana, es una relación absolutamente magnífica. Los pagarés, es una idea, perdona, que se le ocurre a mi padre, que entendemos además que fue una brillante idea, cuando empieza a restringirse el crédito de las entidades bancarias como fórmula de financiación para que las empresas puedan continuar su actividad y puedan adquirir nuevas empresas. Y así sucede. Mi padre, yo creo que tú también le conoces, jamás se ha valido del dinero ni se ha centrado en el dinero como objetivo en su vida. Ha sido un empresario en donde lo único, siempre lo que le ha preocupado es la generación de puestos de trabajo. Y luego buscaremos las soluciones para que cobre. Él sigue, como dijo tu hermano José María aquí, siendo la cabeza pensante de la familia. Para mí es una persona, como te digo, fuera de lo corriente, en inteligencia, en generosidad, en intuición, es un superdotado. Y te digo una cosa,
Sí, no, es como un poltergeist, no es de... Sí, es un superdotado. Entonces, hay veces que es incomprendido porque es difícil entenderle porque somos distintos, su cabeza va de distinta manera que la de las demás. ¿Dónde está Zoilo? ¿Dónde está José María? ¿Dónde está Álvaro? ¿Dónde está Javier? No los encuentro, le están poniendo a él en primera línea y ellos están escondiéndose. Perdona, tu padre tiene 80 y ¿cuántos? 81. Y a la más valiente, mi padre la tengo enfrente. Al final es la mujer la que... Mi padre es su orgullo, siempre ha sido su familia y crear empresa. Por eso es lo que él ha vivido toda su vida, Cristina. Para ti, ver que tu padre puede pasar a la historia por lo que acaba de pasar y no por las anteriores cosas. Mira, yo te prometo que eso se le comerá vivo a él. Yo te digo una cosa, y si Dios quiere y me da vida y no me muero antes que mis padres, te aseguro que lucharé el tiempo que tenga que luchar en mi vida por demostrar que mi padre no es ningún estafador, Cristina, no es ningún ladrón. La que fuera mujer del hombre más rico de España sobrevive hoy a duras penas ayudada por sus nietos, a punto de perder lo poco que le queda. ¡Déjame en paz ya! Los últimos 30 años de su vida han transcurrido entre fugas, juzgados y prisiones, acusado de un sinfín de delitos de los que siempre se ha declarado inocente. El hijo de don Zoilo el bodeguero, que comenzó a trabajar con tan solo 14 años. Yo me dedicaba, sin saber inglés, a escribir a los importadores de vino de Europa. El empresario que partió de la nada hasta crear un imperio. Comenzó Rumasa, con 7 obreros, con 300.000 pesetas. Llegó a ser el holding, la agrupación empresarial más importante de España. Lo perdió todo de la noche a la mañana. La solución más constructiva y en realidad la única posible era la expropiación. Juró venganza eterna a quienes le hicieron daño. La hija secreta de Felipe González. Mariano, eres un maricón y un perfecto ladrón. Se convirtió en un personaje peculiar únicamente movido por la sed de justicia. Si alguno de los hombres de Boyer vuelve a agrediros, llamar a Superman. Y se levantó de nuevo. Si yo no pudiera satisfacer la obligación de los que confiaron en nosotros, me pegaba el tiro. Su muerte dejó múltiples causas abiertas, una familia rota por completo, 6 hijos ingresados en prisión y una viuda que pasó de gritar en los campos de fútbol como presidenta del Rayo Vallecano. ¡Venga, vamos ya! ¡Fuera ya! ¡Venga! A callar en el banquillo de los acusados. ¿Cómo afronta este juicio? Esta es la historia de quien se creyó invencible y acabó enredado en su propia ambición.